Bueno, buenas tardes, ahora sí, formalmente. Llegamos al tercer encuentro, que es el último de este ciclo, pero que bueno, también puede ser digamos, el principio de otras actividades que surjan de acá en adelante. Un poco la idea para hoy era darles un panorama sobre la legislación que hay en materia de igualdad de género, más que nada para ver y para tener, digamos, el background de que cuando hablamos de cuestiones vinculadas a la igualdad de género, no lo hacemos solamente desde un lugar de compromiso social, sino que también esto se ha visto reflejado, sobre todo en la última década, en una cantidad de leyes que justamente promueven las prácticas igualitarias y en algunos casos sancionan, digamos, las violaciones a estos derechos que ya están consagrados en ese sentido. La legislación en Argentina, digamos, a nivel de cuerpo normativo, hay como 3 niveles: los tratados internacionales con rango constitucional, las leyes nacionales y las leyes provinciales. Y acá se podría incluir un cuarto nivel, que es la legislación municipal también, que en Argentina hay, digamos, los municipios han comenzado a tener bastante protagonismo con el tema de género, incluirlo en sus agendas y demás, y también todo lo que tiene que ver con las normativas, resoluciones que las instituciones han ido desarrollando para cumplir con este marco legal, ¿no? En el rango de los tratados internacionales, los más importantes son dos: la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y que es pionera, es una norma pionera, que es de 1979, fue sancionada por la ONU, y fueron adhiriendo los diferentes países en el mundo. Argentina es bastante también pionera en este sentido, la incluyó como ley en el 85 y la incorporó en la Constitución a partir de 1994 con la reforma. Y la otra es la Convención de Belém do Pará, que es más específica contra la violencia, incluye los diferentes tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, y también está incluida, también tiene rango constitucional desde 1994. La CEDAW lo que tiene de importante es que es una norma que obliga a los estados a realizar determinadas acciones o a corregir también acciones que estén contra la igualdad de género en su marco normativo. Y también en Argentina se aprobó, digamos, el cumplimiento de esto. La Convención de Belém do Pará es la primera en el mundo que aborda los temas de violencia contra la mujer y fue sancionada en América. Eso también es importante, ¿no? Que América Latina tiene un movimiento social importante en este sentido y tiene un recorrido y una historia importante. Y también lo interesante de la Convención de Belém do Pará es que define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior hablábamos del androcentrismo, ¿no? Y los derechos humanos, tal como los conocimos, tal como surgen, y en su gran mayoría como fueron evolucionando, son androcéntricos. O sea, piensan en el humano varón, en su mayoría. No están pensados desde la perspectiva de género, no están pensados para reconocer la especificidad que tiene la violación de los derechos humanos en función de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, que la violencia sexual es una herramienta, digamos, usada para
usada por los regímenes políticos, por ejemplo, por las dictaduras, para afectar específicamente a las mujeres. Entonces, esta convención, lo que está bueno es que tiene un paradigma, incluye un paradigma nuevo, que es reconocer esto. Bueno, la violación de los derechos de las mujeres es una violación de los derechos humanos. Y de ahí se va a desprender también el marco normativo que tenemos en Argentina, ¿no? Desde ese paradigma. Bueno, a nivel nacional, también yo igual como que hice una selección más vinculada a los temas que estamos tratando acá. Aquí me quedaron varias leyes afuera, tema del aborto, salud sexual y demás, ¿no? Eso para aclarar, porque si no. Pero, digamos, me enfoqué un poco en la cuestión de la violencia y en la cuestión laboral. La ley, digamos que es como el marco normativo más abarcativo, es la 26485, que es una ley bastante nueva, es de 2008, que es la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esta ley es como el paraguas que previene todos los tipos de violencia, que después los vamos a charlar, y por eso es fundamental conocerla y saber, digamos, lo que implica, y es el marco que después se fue aplicando en las provincias para conceptualizar la violencia de género y, en el caso que era necesario, actualizar las normativas provinciales, ¿no? Otra ley que es muy importante es la Ley de Identidad de Género, que establece el derecho de las personas de ser respetados en su identidad autopercibida. Nosotros en los talleres no hablamos mucho del tema de la identidad de género, digamos, la conceptualización, pero bueno, brevemente lo podemos charlar hoy. La identidad autopercibida ¿se acuerdan, sí, de los conceptos de sexo y género? Bueno, es la identidad que la persona siente y vive más allá del sexo biológico con él. Incluye a las personas intersex, travestis. Entonces, esta ley en realidad es súper importante porque le otorgó los derechos a aquellas personas que por mucho tiempo tuvieron que identificarse con un nombre, con una identidad que no sentían como propia, ¿no? Y esto la ley incluye el derecho a tener el DNI y la partida de nacimiento de acuerdo a su identidad autopercibida, y a que en todas sus actuaciones institucionales y demás sean llamados con ese nombre, sea respetada esta identidad, y esto va más allá de si ya tienen el cambio registral, ¿no? Porque muchas veces, bueno, por distintos motivos, no se hace el cambio de DNI, pero la persona tiene derecho a ser respetada en su identidad autopercibida. Que eso es importante porque, sobre todo en las cuestiones de trámites burocráticas, inscripciones, registros, escuelas, universidades, cuesta todavía que se tome esto, pero la ley lo contempla y es un derecho de las personas, ¿no? Otra ley importante es prevención y sanción de la violencia de género en los ámbitos educativos. Bueno, justamente a colación de lo que charlábamos antes de las denuncias en la FADU y en cualquier otro ámbito, ¿no? Esto incluye el ámbito universitario, incluye el ámbito terciario. No es una ley muy conocida, pero existe y se puede exigir, digamos, su cumplimiento. La ley Micaela, que por ahí sí todos la hemos escuchado nombrar, es una ley que lamentablemente, y como otras leyes también, surge a partir de un femicidio, del femicidio de Micaela García, y se incluye esta ley porque
porque quienes le dieron muerte a Micaela habían sido, tenían, digamos, salidas de transitorias por un juez, a partir de la resolución de un juez, digamos, que no había tenido justamente ninguna perspectiva de género. Entonces, bueno, se sancionó esta ley que incluye la capacitación obligatoria al personal de los 3 poderes del Estado en materia de género. Se está avanzando en la aplicación, más o menos, pero todavía falta mucho, y sobre todo me parece que falta que esa capacitación tenga un seguimiento en qué implica, digamos, porque es como, imagínense que nosotros terminamos este taller y cada uno sigue con su vida, trabajando como le parece, digamos. Algunos lo tomarán mejor, otros dirán, ah, bueno, qué interesante, chau, te quedaste ahí como cualquier otro taller que hiciste en tu vida, ¿no? Ahora, para que eso realmente cumpla el objetivo de transformar las instituciones, tiene que haber mecanismos de seguimiento, tiene que haber otros mecanismos que acompañen la capacitación para que realmente eso sea efectivo. Y ahí es donde por ahí todavía no se ha avanzado tanto. Pero es una herramienta muy, muy valiosa también. Después la ley de 27501, que en realidad es una modificación a la ley de violencia, que incluye el acoso callejero. Yo lo traje acá porque me parece interesante, digamos, que se haya incluido y se haya reconocido el acoso callejero como una forma de violencia hacia las mujeres y disidencias. Y como es un tipo de violencia que ocurre en el espacio público, también me pareció interesante charlarlo, digamos, incluirlo acá para charlarlo con ustedes, en este sentido de cómo las ciudades y los espacios públicos son espacios en disputa, digamos, en relación al género, son espacios donde ocurren muchas violencias que están naturalizadas. Nosotras trabajamos hace un par de años una encuesta sobre el acoso callejero, y uno de los datos que nos alarmó es que las mujeres dicen haber recibido acoso callejero a partir de los 9 años de edad. Y que el 100% de las mujeres que contestaron la encuesta habían sufrido acoso callejero en algún momento de su vida. El acoso callejero puede ir desde un comentario sexual o, digamos, denigratorio, hasta situaciones más graves, ¿no? Toqueteos, perseguir por la calle, mostrar las partes íntimas. Hay como muchas escalas del acoso callejero, pero básicamente lo que ocurre con esto es que es un ataque a la libertad de las mujeres, hace que las mujeres no nos sintamos seguras en el espacio público, y hace que las mujeres muchas veces modifiquemos nuestras conductas y nuestras estrategias en la calle, en el espacio público, para evitar estas situaciones. Esto puede ir desde lo mínimo, digamos, que puede ser que cambiar la forma de vestirte para evitar los comentarios, hasta situaciones que sí son realmente, esto es grave también, pero digo, situaciones que son graves en el sentido que afectan el desarrollo de la vida de las mujeres, por ejemplo, dejar de ir a estudiar a la noche porque no te sentís segura, ¿no? Eso yo lo he escuchado de chicas, digamos, que dijeron, no fui más a la facultad porque me tenía que tomar el colectivo en un lugar re oscuro y me daba miedo y mi mamá estaba todo el tiempo con miedo, y bueno, preferí no sufrir más esa situación. Entonces, el acoso, digamos, y la posibilidad de generar espacios seguros y la necesidad de desnaturalizar el acoso callejero es muy importante. No es la cuestión del piropo. Eso
lo podemos charlar y puede estar, digamos, podemos tener diferentes, pero no ese es el punto. El punto es que representa un avasallamiento de la libertad de las mujeres de transitar en el espacio público. Representa la posibilidad del hombre de expresarse y de decidir sobre el cuerpo y la feminidad de las mujeres. Entonces, ahí eso es lo que se debate y lo que se incorpora. Ahí acota Germán que sí, en Cipolletti, yo la conozco de Cipo, no sé si es nacional, pero hay un grupo que se llama MIA que se dedicó a hacer un mapa de los lugares inseguros. Hay distintas actividades en el país, distintos grupos que están haciendo esto. Es una actividad una actividad que está buena para promoverla, digamos, porque en realidad hay muchos espacios inseguros para las mujeres y falta visibilizarlos como tal, ¿no? Pero además de esto, que también el tema de modificar el espacio público en ese sentido no es solamente para las mujeres, es cuando vos empezás a ver estas situaciones de la ciudad insegura y cómo transformarla, en realidad estás construyendo una ciudad mucho más habitable y segura para todos. Eso es así. Bueno, y por último, en el marco nacional, la ley 27.580, que es la inclusión, digamos, la adhesión argentina al convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estas leyes, si ustedes las ven, van desde la más, en este caso, están ordenadas desde la más antigua a la más nueva, y si nos ponemos a ver, es bastante reciente toda la legislación, digamos. Incluso el tema laboral, donde pareciera que podría ser algo que viene siendo abordado desde más tiempo, pero no, en realidad es todo bastante nuevo, el reconocimiento de estas violencias que existen y que hay que abordarlas institucionalmente. Y bueno, y a nivel provincial, acá están ordenadas al revés, de la más nueva a la más antigua. Río Negro adhirió a la Ley Nacional de Identidad de Género, adhirió también a la Ley Nacional 26485, que es la ley de violencia. Luego hay un decreto de la reglamentación de la Ley 3040, que es la ley de violencia contra las mujeres, pero en realidad no es tanto contra las mujeres, es como el paradigma viejo, esto que hablábamos, ¿no? Es la protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Ahora charlamos un poco más de eso. Hay una ley que hace un registro de deudores alimentarios, que también es importante conocerla porque es un tipo de violencia que realmente afecta a la vida de las mujeres. Una ley de protección de la mujer embarazada, y la ley 3040, que como les decía, es contra las violencias, pero digamos que no tiene la perspectiva de género, tiene la perspectiva anterior de la violencia familiar, ¿no? Si bien es amplia en el sentido de que entiende la familia en términos amplios, cónyuges, excónyuges, noviazgos, convivientes o no convivientes, digamos, no incluye, digamos, no reconoce el género como un factor dentro de las relaciones que generan violencia. Y bueno, eso tiene sus límites, digamos, a la hora de aplicación, porque, digamos, parte de que hay relaciones simétricas y que el problema es la violencia. Cuando justamente la perspectiva de género lo que hace es partir de que hay relaciones asimétricas que no son individuales,
no son el problema de lo que sucede dentro de las casas. Hay una asimetría que es estructural, que es social y que es cultural y que se refleja en los vínculos familiares. Que no afecta, es verdad que no afecta solamente a las mujeres, lo charlábamos también, ¿no? Esto de que volvemos al androcentrismo. Es la supremacía del varón por sobre las demás personas, por sobre las mujeres, las niñas y los adultos mayores. Ahora, la cuestión de enfocar la violencia desde la perspectiva de género lo que nos da es un panorama mucho más amplio de violencias y de cómo esas violencias se van estructurando a un nivel social para después expresarse en un nivel individual y familiar. O sea, que no es un problema de que tal y tal persona se llevan mal y terminan agrediéndose. Eso no es violencia tampoco. Te llevas mal con tu pareja, discutís, te peleás. Bueno, no es, yo eso lo charlo siempre porque no es, problema no es pelearte con tu pareja. Eso es normal, puede pasar, o sea. Ahora, el problema es cuando hay violencia. Cuando hay violencia, ¿qué quiere decir? Que hay conductas que son sostenidas y repetidas de un miembro hacia el otro basado en una relación de desigualdad que tiene como objetivo causar daño. Entonces, bueno, la ley de Río Negro todavía tiene un paradigma anterior, pero bueno, como también Río Negro adhirió a la ley nacional, ahí se puede combinar, digamos, y ya estamos hablando de una cuestión más legal, pero se pueden combinar la aplicación de las dos leyes. Y ahora sí iba un poco, yo traje el tema de la violencia de género hoy porque me parece que es, digamos, si bien no es lo central por ahí que decidimos abordar con Maribé en el curso, pero sí me parece importante tener estas definiciones, conocerlas, porque después cuando hablamos de estrategias, cuando charlemos un poco más en cómo seguir trabajando, en realidad lo que estamos tratando de hacer es de desarticular estas violencias, ¿no? Entonces, bueno, lo traje hoy como para hacer un pantallazo, charlar algunas cosas y en todo caso después se puede profundizar. Yo parto del marco que nos da la ley, como les decía, la ley nacional 26485, que tiene una definición que establece tipos y modalidades de violencias. Si hablo muy rápido o quieren decir algo, hablan nomás. No hace falta. Bueno, como les decía, como violencia contra las mujeres, la ley argentina habla de violencia contra las mujeres. Yo incluiría acá contra las mujeres y disidencias, y en ese sentido más amplio hablaría de violencia de género. O sea, ¿por qué de género? Porque es la violencia que se basa justamente en estas desigualdades que hablábamos y en esta jerarquía sobre la que se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es violencia contra las mujeres, pero también es violencia contra las otras identidades que no son la identidad masculina, digamos. Las personas trans, las personas gays, también son víctimas de violencia de género. No son víctimas de violencia de género los hombres. Y ahora, si quieren, charlamos un poco de eso. Bueno, se entiende por violencia toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder. Esto es lo que nos interesa, digamos, esto es lo que nos da el marco para entender la violencia contra las mujeres y disidencias, que afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o seguridad de las mujeres, incluyendo las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
se considera violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Como ven, es una definición que es amplia y que contempla no solo las agresiones directas que pueden sufrir las mujeres, sino también las prácticas que son más indirectas, como esto que comentábamos de la diferencia salarial, por ejemplo, ¿no? Bueno, la ley contempla 5 tipos de violencia. ¿Qué son los tipos de violencia? Bueno, son, digamos, es la clasificación hacia qué aspecto de la vida de la persona está dirigida esa violencia. En muchos casos es el conjunto, no sé si son tan separables. O sea, por ejemplo, diferenciar la violencia física y la psicológica es complejo porque un ataque físico necesariamente va a afectar la vida emocional y psicológica de una persona. Pero bueno, la física es eso, es lo que dice la violencia, digamos, que se expresa a través del ataque físico, que puede ir desde lo más leve, que puede ser un empujón, tirada de pelo, hasta lo más grave, que es el femicidio o la muerte de una persona. Digamos, las violencias también tienen una escala, no son algo que, digamos, son absolutas. Siempre vamos a ver que está esta situación de ir de menor a mayor muchas veces. La violencia psicológica es la que afecta la vida emocional y la salud psicológica de las mujeres y disidencias, que también va desde un insulto, una descalificación, humillaciones, digamos, hasta situaciones graves como puede ser mantener a una persona encerrada, digamos, hay como distintas expresiones. La violencia sexual, perdón, está dirigida contra la vida sexual de las mujeres. La económica y patrimonial, que es una violencia por ahí menos visible, pero que también está presente, tiene que ver con impedir, por ejemplo, que la mujer trabaje u obligarla a trabajar y quedarse con el salario de la mujer, impedirle el acceso a bienes o quitarle los bienes, ¿no? También eso charlábamos, ¿se acuerdan? La otra vez de cómo el acceso a la propiedad inmueble, por ejemplo, siempre fue muy dificultoso para las mujeres, digamos, incluyendo que antes las mujeres no podían ser propietarias, ¿no? Eso se fue modificando, pero aún así está esta cuestión de que el dueño de la tierra, de las casas, es el varón propietario, ¿no? Ya es como una unicidad de ese concepto. Y sigue siendo difícil para las mujeres acceder a la propiedad y sobre todo a la propiedad inmueble. Cuando por ahí me toca asesorar alguna situación, ¿no? Muchas veces me encuentro con que bueno, no, pero él me dijo que ponga la casa a nombre de él porque iba a ser mejor, porque era más fácil, porque si no yo tenía que andar acá para allá, ¿no? Eso, bueno, son prácticas bastante comunes. Y la violencia simbólica, que es la que vemos todos los días, diría yo, ¿no? Que es esto de reproducir mensajes, contenidos que son denigratorios, son descalificativos hacia las mujeres y disidencias. Esto lo vemos en los medios, lo vemos en las redes. En las redes hay un nivel de violencia simbólica impresionante, la verdad que está bastante como naturalizado el tema y no está bien. No está bien. Bueno, Mari, ahí me acuerdo cuando Maribé puso en las redes del colegio el tema del cambio de nombre. Sí.
fue una reacción un poco, se enojaron muchos arquitectos y arquitectas. Pero bueno, no pensé que iba a ser tan así, me sorprendió. Pero Sí, estaban realmente enojados. Y bueno, o sea, lo primero que pusieron que se iba a salir carísimo, que no correspondía, que era lo mismo, que era una cosa que no tenía sentido y que era más importante ocuparnos de otras cosas, no de eso específicamente. Pero bueno. sí. Sí, yo la vi la publicación y la verdad me llamó la atención porque era bastante, había ahí una violencia implícita, digamos, había una descalificación al tema. Y a mí lo que me sorprendió que muchas arquitectas estuvieran de acuerdo, o sea, lo vieran mal. Y digamos que reaccionaron ¿Puedo violentamente. meterme? Sí, Sí. Este, yo por los perfiles de los que dijeron que estaban en desacuerdo o que les parecía caro, yo creo que lo que les infundió fue miedo. Primero que tienen miedo a cualquier cambio y en esto especialmente porque no entienden los cambios de género, no los entienden. Entonces por eso directamente pensaron que, no sé, que nos íbamos a transformar todos, algo así, y ahí se negaron. Perdón, una pregunta. Yo soy soy arquitecta también y estoy en la comisión de género del Colegio de Arquitectura de Arquitectos de Rosario, que me cuesta mucho. ¿de Rosario? Sí, de Rosario. Ah. Y la pregunta es, ¿qué es lo que, cuál fue la propuesta, digamos? ¿Qué les propusieron? ¿Cambiarlo, llamándolo cómo? Sí, cambiar el nombre de... Nosotros somos Colegio de Arquitectos de Río Negro. Entonces, propusimos qué les parecía cambiarlo o poner Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Río Negro o Colegio de Profesionales. O sea, no dimos un nombre determinado, propusimos qué les parecía cambiar. Y ahí estalló todo. Nosotras lo propusimos acá en Rosario y Rosario lo aceptó, y lo que pasa es que tiene que estar aprobado por el Colegio de Santa Fe. O sea, es como que el Colegio de Santa Fe es el que determina todas las proposiciones de cada distrito de la provincia. Entonces es como que acá a todos nos dicen que sí, pero en Santa Fe no avanza nada. O sea, tanto el cambio de nombre, que me parece importante, por lo menos sí cambiaron ya hace un par de años el logo, porque era el modulor, también representaba el estereotipo del hombre macho con una determinada altura, y eso lo cambiaron, pero bueno, todavía el nombre no lo pudimos cambiar y generamos un protocolo de violencia, o sea, armamos un protocolo de violencia que fue aprobado acá, pero también se traba en Santa Fe. Nada, quería que me quedó la duda de esto, pero lo propusimos directamente como Colegio de Profesionales de la Arquitectura, para que justamente tenga un nombre que no haya duda de que nos una a todas, a todos y a todes, ¿no? O sea, justamente mujeres y diversidades. Sí, acá se propuso un nombre, sino que se dijo que íbamos a elegir entre todos, ¿qué les parecía elegir entre todos un nuevo nombre? Y ahí es donde se armó el desastre. Y bueno, y también nosotros, por ahí lo proponemos en la seccional 2, en la seccional 4 del colegio, pero este taller también lo propusimos entre la 2 y la 4, pero las seccionales las otras seccionales no estuvieron de acuerdo. O por lo menos los vicepresidentes de las otras seccionales. Bueno, estoy acá, solo digo que, bueno, que estoy acá, que me interesó escuchar porque me interesa seguir cómo sigue, me interesa escuchar cómo sigue y en qué están. Lamentablemente recién me pude reunir hace un ratito, porque también me parece muy interesante llevar este tipo de cosas, me parece un logro importantísimo esto, educar, ¿no? Educarnos. Y me parecería interesantísimo traerlo acá a Rosario, también que no lo tenemos a esto.
Buenísimo. Bueno, bien, gracias. Gracias. Vamos a bueno que te Rosario, hayas no hay sumado, ningún Daniel. problema. Interprovincial tenemos. Sí, qué Está bueno que te buenísimo. hayas sumado. Yo quería agregar que el cambio de nombre sí se efectivizó en el colegio de Jujuy, y yo hablé con las personas que lo hicieron en Jujuy, y ahí sí cambiaron el nombre de la ley. No me acuerdo ahora cómo había quedado, pero lo cambiaron entre todos. Sí, sí. O sea, En la yo creo que asamblea. el planteo de que es muy difícil, muy caro, no tiene sustento, porque es una modificación de una ley. Obviamente tiene que estar el consenso para hacerlo, ¿no? Pero eso o sea, no es un impedimento. Eso lo podríamos perfectamente motorizar, es una modificación de una ley provincial, digamos, y no es una cosa imposible de realizar. Tal No, vez lo no, dijeron no. como, bueno, para frenarnos y decir, bueno, no, que quede todo como está. Sí, sí, a mí lo que me llamó la atención, que por eso lo traía a colación ahora, era que eran como, como, ¿se escucha bien? Ahí se Ahora entrecortó sí, un pero se cachito, ahora cortó. sí. Sí, se cortó un poquito. Una Parecía. parte. No, que eran como, eran bastante agresivas las respuestas, como Sí. muy Muy descalificativas. agresiva. Sí, sí, sí. Como que Eh, estábamos diciendo cualquier cosa. Es más, bueno, una arquitecta me dijo como que por qué poníamos, porque también hicimos como un gráfico donde poníamos la evolución del crecimiento de las arquitectas en la matrícula. Al principio, en el Colegio de Río Negro, había muy pocas mujeres arquitectas matriculadas, pero ahora creo que son más arquitectas que arquitectos matriculados. Entonces hicimos esa evolución, pues, y también les cayó mal, no sé por qué, pero todo les cayó mal. bueno, pero no, son pasos que hay que ir dando. Está muy bien. Bueno, un poco para seguir con la conceptualización, la otra parte que contiene la ley son las modalidades de la violencia, que es en los ámbitos justamente en que se pueden dar las prácticas violentas. Doméstica, institucional. La violencia doméstica, bueno, es en el ámbito de las relaciones familiares, institucional es desde las instituciones del Estado, pero yo agregué que también es desde las instituciones privadas que prestan servicios públicos, porque no es solamente desde el Estado, digo. Si una universidad privada o cualquier organismo privado que presta un servicio público, digamos, se ejercen actos de violencia, es violencia institucional. Bueno, la violencia laboral en los ámbitos de trabajo, la violencia contra la libertad reproductiva, que tiene que ver con impedir a las mujeres decidir a las mujeres, personas gestantes, decidir sobre cuándo ejercer su maternidad. Puede ser tanto obligar como no permitir el acceso a los métodos anticonceptivos, digamos. La violencia obstétrica, tiene que ver con la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos, que también es algo bastante novedoso, que, bueno, las mujeres, las que fuimos madres, digamos, las que parimos, sabemos bastante de cómo es la cuestión de la atención y de digamos, del rechazo que había, ahora creo que es un poco menos, pero a entender el derecho de la mujer a decidir, a opinar, a ser una sujeta ahí, no solamente ser un cuerpo que va a parir. Bueno, y la violencia mediática es la ejercida desde los medios de comunicación. Esto es a grandes rasgos las clasificaciones de cómo se pueden expresar y dónde
y quiénes, digamos, las violencias contra las mujeres y disidencias, que yo las traje acá para que las veamos, para justamente después poder charlar un poco cómo abordarlas, esto que decía Gabriela, del protocolo que pudieron hacer en Rosario y otro tipo de actividades que tienden a visibilizar, a prevenir y a erradicar las prácticas violentas, que como vemos pueden estar en todos los ámbitos, y lo que hacen es afectar el desarrollo de la vida de las mujeres en sus diferentes aspectos. Y bueno, ahora sí, digamos, teniendo este marco, la idea era charlar un poco con ustedes de cómo continuar este trabajo y de cómo a nivel institucional, qué acciones se pueden plantear para incluir la perspectiva de género y sobre todo para fomentar, digamos, relaciones igualitarias entre, en este caso, entre quienes ejercen la arquitectura, cómo fomentar prácticas que incluyan a las mujeres y diversidades desde un lugar de igualdad, construir una práctica profesional y una institución más igualitaria y en ese sentido mejor, porque yo creo que construir prácticas de igualdad es, digamos, construir mejores vínculos y mejores prácticas profesionales, mejores instituciones, mejores todo, mejores personas. Entonces, bueno, un poco charlar con ustedes de estos caminos que se pueden tomar, que son, digamos, que pueden ser todos, pueden ser uno, pueden ser los que podamos ir definiendo, pero bueno, son algunas estrategias que en general se están aplicando a nivel institucional, ¿no? No sé si quieren, antes de pasar a esto, hacer alguna reflexión, alguna... A mí me parece que, bueno, ante esta situación que se dio de la propuesta así muy en general que hizo Maribé de modificación del nombre, y esas reacciones tan desagradables, violentas, denigrantes, no sé, de todos calificativos negativos, bueno, o sea, como que muestran una situación con la que me parece que tendríamos que ver cuál es la mejor forma de abordarlo, porque bueno, cualquier cosa que propongamos, de hecho, por ejemplo, este taller puede, me parece a mí, que estar considerado dentro del tema de la sensibilización, porque es decir, bueno, meternos en el tema, conocer desde el punto de vista teórico, y por ahí hubiera estado bueno que se hubieran sumado más colegas, pero bueno, como lo otro fue tan así violento y desmedida la reacción, bueno, ver qué tendríamos que hacer para abordar los temas que nos parezcan, bueno, porque vamos a tener que trabajar con esa reacción negativa tan fuerte. Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, tal cual es, me parece que esta es una actividad de sensibilización, y una de las cosas que me parece importante que pensar es que esto es un proceso y hay que ir pensando en ir de menor a mayor y pudiendo ponerse objetivos concretos en cada paso. Porque si no, también es verdad que hay una reacción fuerte y que no es tan difícil, digamos, desmotivarse o decir, bueno, no, listo, yo no quiero fumarme todo esto, con todo el derecho del mundo, ¿no? Porque nadie tiene por qué exponerse a nada, pero entonces justamente para, digamos, corrernos de ese lugar medio heroico que a veces parece que hay que asumir, digamos, pensar en esto, en acciones planificadas, en escalas, en construir, en consolidar espacios, vínculos. Me parece que el hecho de que esté acá Gabriela, por ejemplo, está buenísimo porque ahí hay una alianza
una alianza estratégica para hacer, digamos, de Cipolletti y Rosario, que es otra de las prácticas que está bueno fomentar, y pensar en eso, ¿no? Me parecen dos niveles. Primero es que esto es un proceso, que hay que ir de menor a mayor y con objetivos. Y el segundo es que hay que colectivizar. O sea, que no es una cuestión asumir, digamos, en la soledad y en la individualidad, sino que hay que ir construyendo espacios, vínculos, redes, alianzas que fortalezcan el proceso y que también nos fortalezcan, digamos, en ese sentido de que estamos yendo contra una institución, una institución de miles de años, digamos, ¿no? Entonces, sí, ir en ese camino me parece que son las dos claves, el tema de la escala y el tema del proceso colectivo. No, bueno, perdón, les quería sí. contar que, a ver, nosotras tuvimos de alguna manera la suerte que cuando se forma la comisión de género de acá de Rosario, tenemos de presidenta a una mujer que fin del 2019 se pierden las elecciones, cambia la dirección del colegio y ahora cambió, o sea, la mayoría son varones, y la única mujer que hay, que es la vicepresidenta, la primera reunión que tuvimos nos preguntó por qué tenemos que hablar de la violencia de los hombres hacia las mujeres y no de las mujeres hacia los hombres. O sea, en esta nueva etapa estamos partiendo de que tenemos otro colegio, tal es así que hace 3, 4 años que para las 3 fechas claves de lucha feminista, que son el 8 de marzo, el 3 de junio y el 25 de noviembre, las publicaciones en Instagram, en Facebook del colegio, siempre las ha hecho la Comisión de Género. Bueno, pasó que ahora, esta última vez, la ilustración la hizo un varón, porque lo armaron de esa manera, y el texto era un varón y nos dejaron afuera. O sea, y tuvimos que ver qué estrategia usábamos para salir a luchar con eso, ¿no? O sea, y todavía, o sea, salimos igual con lo que teníamos nosotros, cada una publicando por su lado, pero bueno, obviamente que no tiene la fuerza de lo mismo que si lo publica un colegio, pero igual se difundió muchísimo por esto, por la red de mujeres, por la red de arquitectas, o sea, lo terminó publicando hasta en Buenos Aires, o sea, la gente la misma gente está haciendo la encuesta. Así que bueno, nada, o sea, eso, hacer redes y ver cómo, y bueno, vamos a escribir una carta de queja y la vamos a seguir luchando, y por otro lado, vamos a ver si no armamos paralelamente un Instagram en donde no se llame exactamente igual que la comisión del colegio y podamos publicar otra cosa y difundir, y ahí es donde entra la parte también de educar, porque, por ejemplo, lamentablemente la gente del colegio actualmente no sé si está preparada para recibir una sensibilización. O sea, creo que los vamos a convocar a hacer esto y no van a venir. O sea, no se quieren sensibilizar. Es muy difícil sensibilizar a alguien que no quiere. Pero bueno, nada, quería compartirles un pedacito de que no es todo logro y que sacamos el protocolo y cambiamos el nombre, que no, y que son momentos que también son cuestiones políticas, de que también hay que militar y estar en lugares de dirección para poder acceder y para tener representatividad, porque los concursos, por ejemplo, los siguen ganando todos varones, porque los jurados son varones, y eso hay que cambiarlo desde la ley. O sea, que los jurados tenemos que ser mitad hombres y mitad mujeres, o sea, no hay otra, porque si no van a seguir ganando varones. Sí, tal cual, tal cual. Gabriela, cuando iniciaron la comisión de género, que estaba Marta, inició claro. la comisión.
Mira, Ruarca. Marta, yo creo que yo no estuve en el principio, yo me sumé un poquito después de que la empezaron a la comisión. Me parece que Marta estaba en el provincial y Irene, que está con nosotras, estaba en el de Rosario. O sea, Claro, Irene, porque Marta después fue presidenta de FADEA, fue la primera mujer, creo, y también intentó armar una comisión de mujeres o de género, no sé, ahí no la llamamos de género. Pero bueno, ahora está todo disuelto eso, ya no. Como ya no está, tampoco se puede hacer. Y hay muy pocas mujeres en FADEA, claro, pero bueno. claro. Sí, ese es el tema también, ¿no? Pero bueno, es todo un círculo, porque nos pasa lo mismo, o sea, porque hay violencia en el tema de que además nos tenemos que ocupar de las tareas domésticas que están mal repartidas tradicionalmente, entonces nos queda menos tiempo para la militancia y para ocupar lugares de poder que nos puedan representar y que podamos estar en la lucha, y volvemos al mismo círculo. Pero bueno, de a poquito lo vamos cambiando. Sí, no hablar. Bueno, ahí un poco tenemos un panorama de cómo ir avanzando en esto desde la experiencia. Algunas de las actividades que se pueden ir pensando y de las estrategias tienen que ver, bueno, unas son los diagnósticos, esto como hace un tiempo se hizo una encuesta desde acá, desde el colegio, para conocer si las arquitectas habían vivido en su práctica profesional situaciones de violencia de género, que estuvo buena, por ahí incluso se puede repetir. Eso es en un aspecto, pero hay otras, digamos, otras metodologías también que se pueden usar, ¿no? Esto era una encuesta, es una metodología cuantitativa, también se pueden hacer espacios más cualitativos, ¿no? Charlas, grupos de trabajo desde donde se puede ir construyendo este diagnóstico de cuáles son las prácticas, de cuáles son los obstáculos que hay para el desarrollo de las mujeres en el campo profesional, cuáles son las trayectorias laborales en las que se insertan las mujeres y son diferentes a las que recorren los varones, esto que charlábamos la vez pasada, ¿no? Bueno, quién en un estudio, bueno, quién ocupa tal rol, quién ocupa tal otro, se pueden las mujeres acceder a determinados espacios, cuántas mujeres hay frente a estudios de arquitectura, cuántas mujeres hay frente a espacios públicos, funcionarias públicas en las áreas, digamos, pertinentes. ¿Cuántas mujeres hay frente a cátedras o decanas o, digamos, dirigiendo espacios de formación académica vinculadas a la arquitectura? Bueno, contar con esa información es fundamental para ir después también, como cualquier planificación que vamos a hacer, ¿no? Partimos de conocer la situación y desde ahí poder ir viendo los objetivos a los que podemos llegar. Entonces los diagnósticos son herramientas, son estrategias que están buenas para trabajar en las instituciones. Y además porque en general cuando digamos, se hace un diagnóstico muchas veces también esto nos hace visibles determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto que charlábamos con la encuesta que se hizo desde el colegio. Bueno, ¿sufren las arquitectas violencia de género en sus ámbitos laborales? ¿Alguien lo había pensado antes? ¿Lo habían charlado? ¿Lo habían podido poner en palabras tal como sucede? ¿No? Hay en la profesión sesgos de género, es decir, hay una idea de cómo tiene que ser el desarrollo profesional en función de la visión androcéntrica. Bueno, todo eso lo podemos ir conociendo a partir de esto, ¿no? De generar espacios, trabajos que nos sirvan de diagnóstico. Otro tipo de actividades son las actividades de sensibilización, como charlábamos recién, como, bueno, los talleres, charlas, campañas, ¿no? Que permitan
que todos los miembros, o la mayoría, parte, digamos, ahí vamos a ir viendo cómo vamos también de menor a mayor, puedan incorporar esta perspectiva de género, puedan incluir puedan tomar como desde la actividad, incluir la visión de género, y acceder a esta perspectiva, que no es algo que está todo el tiempo en todas partes. No es que uno va a hacer cualquier actividad y se va a encontrar con que está visible, digamos, la cuestión de género. En general no. Lo que charlábamos, esto de que el mundo parece que es neutral, pero sin embargo es un mundo que está pensado desde lo masculino. Entonces, bueno, sensibilizar tiene que ver con eso, con correr ese velo y poder ver que hay desigualdades, cómo nos afectan, ¿no? Por ahí las actividades de sensibilización lo que permiten es que como que son más masivas, se pueden hacer más extensivas por ahí que otros. Bueno, sí. Tengo una preguntita de lo que estabas hablando recién. Sí. Justo ayer nos preguntábamos esto, por ahí vos lo sabés contestar. El tema de la ley Micaela, que es obligatorio para los estamentos del Estado, digamos, ¿no? Sí. Al ser el colegio una entidad mixta, no entra dentro de la obligatoriedad de que los directivos, o sea, que todo el personal jerárquico al menos tenga la obligación de hacer el curso de la ley Micaela. Según lo que entiendo, no tienen obligación, pero sí la pueden aplicar. Por ejemplo, Maribé había propuesto una de las primeras veces que nos reunimos con la Comisión de Género, implementar la ley Micaela en el colegio. O sea, se puede hacer. No es obligatorio como en los estamentos del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Pero sí se puede convocar a alguien de la región que dé esta capacitación en la ley Micaela y se puede proponer para hacer. Era una cosa que Maribel había propuesto acá, por ejemplo. Bien, gracias. ¿Qué nos pasó? Se le cortó, me parece, la conexión. Ah, se le cortó a Valeria, sí. Sí. Desapareció. Ella dijo que por el viento. Por el viento, por ahí se le cortaba. Bueno, esperemos un ratito. Sí, seguro porque que ya justo lo más importante de cómo seguimos. Sí, nos perdió. Bueno, para esto que estaba diciendo me parece súper importante la encuesta, ¿no? O sea, divulgar la encuesta, esa encuesta va a estar a disposición de todas, eso va a estar bueno, ¿no? Sí, sí. Encuesta nacional, esa es importante. Sí, eso está bueno. Y porque nosotros acá dar con un diagnóstico. Claro, y nosotros acá estamos haciendo otra, que también se las pasamos, si le interesa, todavía no la tenemos lista, porque bueno, la teníamos, pero la mandamos al colegio y la modificaron, y no queremos esa modificación, y además quieren que los datos lleguen al colegio, nosotros queremos que los datos lleguen a la comisión, o sea que estamos ahí en una lucha, porque a diferencia de la encuesta a nivel nacional, esta encuesta está dirigida a arquitectas y arquitectos y arquitectes, o sea, es para todos, para justamente tener una comparativa. Y bueno, incluye por supuesto matriculadas, matriculades y a todos, ¿no? Y no matriculados y matriculadas. O sea, para todo el mundo, justamente. Claro, nosotros la encuesta la hicimos y la dejamos abierta para todos, pero la mayoría fueron mujeres las que contestaron, como en esta charla, que no hay muchos hombres, pero bueno. Veo algunos. Sí, no, sí, Germán es el que... Germán está firme. Firme, sí. Qué bueno. Sí. No, bueno, sí, aprovecho un poco para comentar
Yo pienso que el Colegio de Arquitectos, bueno, parte de como este perfil eh, que tiene como tan marcado, también tiene que ver con que el colegio hay como una cuestión como etaria, masculina, que se ha ido como, es como el establishment del colegio, por un lado. Y entonces, finalmente no solamente hay como una hegemonía patriarcal, sino también etaria de entre los 55 años para arriba. Entonces, bueno, me parece que estos espacios son espacios que aportan un montonazo. Hoy seremos, no sé, 9 cuadraditos acá, dentro de una cuestión como súper virtual y en algún punto distante, pero me parece que bueno, que creo que todas estas cuestiones empiezan así, quizás no hay que claudicar y, y seguir entendiendo que el proceso que se está llevando es un proceso disruptivo eh, sobre, sobre todas unas bases que llevan años, siglos, milenios. Entonces, eh, creo que de a poco se han ido, por lo menos dando algunos debates, y de a poco iremos viendo algunos logros. Me parece como súper importante también empezar a hacer como esos cruces. Eh, yo en su principio comentaba lo de Mía. Mía arranca en un... parte de la gente que crea Mía es arquitecta. Ahí está Julia de Champs, y otra compañera, y fue creciendo, y bueno, ha llegado acá a Cipolletti, a Neuquén, y me parece que un poco es como el camino, empezar a hacer cruces interdisciplinares que nos ayuden también a nosotros a nutrirnos, a nutrir, y no sé, la presencia de Valeria hoy acá también me parece como un avance. Nosotros eh, hace un par de años, quizás incluso era impensado pensar que incluimos a una profesional para que nos venga a asesorar sobre este tema. Entonces, bueno, un poco es la visión que tengo sobre esto. Creo que hay un montón de cuestiones que me parece que se pueden empezar a hacer. No sé, yo en su momento cuando creo que iba a decir una clase anterior, pero bueno, no, como un taller anterior, me ponía a pensar, o sea, ¿qué pasaría si por ejemplo, no sé, se propusiera que para personas gestantes, eh, lo que tiene que ver con los costos de matrícula o, no sé, las tasas por el sellado en el colegio tuviesen un descuento, por ejemplo, como para empezar a generar como cierta conciencia sobre eh, ese, ese periodo que se transita y cómo poder ayudar desde el colegio con algo que es como que creería que se podría resolver, como que no sería como tan complicado lo Sí, que se se podría plantea. hacer una disposición, por ejemplo, con el tema de la matrícula, por ahí no tanto la tasa, porque es más complicado organizarlo, pero con el tema de la matrícula se podría, lo Claro. podríamos hacer, Sí, está bueno. lo podríamos hacer. Y aparte yo quería mencionar que cuando Germán estuvo trabajando en mi colegio, organizó un montón de charlas que visibilizaban el trabajo de las arquitectas, tanto el trabajo en los entes públicos como en los estudios, en los entes privados, y vinieron muchas arquitectas a charlar y mostrar su trabajo. Es más, creo que
Vino también la decana, no sé si es decana porque no me llaman así, de la Universidad de Río Negro, o sea, vino Laura Perilli, que trabaja en el gobierno de Río Negro, o sea, tuvimos bastantes arquitectas, y muchas arquitectas que visibilizaron su trabajo en estudios. Entonces eso también fue importante. Pero también me parece que, primero que muchas arquitectas les costaba visibilizar el trabajo que hacían. Y después venían, por ejemplo, la charla que dio de género la decana, a muchos arquitectos no les gustó. Me acuerdo patente porque justamente yo no pude asistir ahí porque tuve que hacer un tratamiento, bueno, no podía. Y, y justamente muchos arquitectos no les gustaba lo que decían. Pero también tiene que ver con lo que dice Germán, de la parte etaria, que sí, eran de 55 para arriba. Claro. No, sí, Hombres es y que mujeres. eso, claro, a ver, no es tampoco algo para condenar a nadie, sino que tiene que ver con un paradigma que es relativamente nuevo, o sea, vieron que repasamos las leyes y ninguna tiene más de 12, 13, 15 años. Claro, Entonces, sí, sí. eso realmente es un cambio de eso, de paradigma que lleva tiempo y que, bueno, hay personas que digamos, a pesar de la edad están abiertas a ver el mundo de otra manera, y hay otras que no, que prefieren, digamos, se sostienen desde su espacio, porque aparte ahí también hay una cuestión, digamos, que esto es una cuestión de relaciones de poder. Las relaciones de género son relaciones de poder, entonces cuando empezamos a cuestionarlas, obviamente que cuestionamos los lugares de poder de un montón de gente concreta, de carne y hueso. Y eso no está, digamos, eso no va a pasar así como si nada. No es que no va a pasar, no va a haber ninguna reacción al respecto, por un lado. Y por el otro lado, como, digamos, retomando, parafraseando muy abiertamente a Foucault, digamos, las relaciones de poder, de dominación, no se sostendrían si desde la parte dominada no hubiera también una aceptación de esas relaciones, ¿no? Porque, a ver, si las relaciones de género, que son una relación de poder, son una relación de dominación, estuvieran basadas exclusivamente en el poder que ejercen los varones sobre las mujeres, sería una guerra directamente. No, son mecanismos mucho más sutiles y que también son aceptados por una parte de las mujeres y que además muchas mujeres, a pesar de todo esto, han podido hacerse un lugar en ese patriarcado, como decía Germán. Entonces, cuestionar eso también, digamos, lleva un costo, ¿no? A ver, si yo toda la vida batallé contra un montón de cuestiones, sin decirle a nadie, vos estás ejerciendo violencia, vos estás, esto es una desigualdad, todo lo demás, y hice mi carrera y todo, y de golpe me dicen, che, ¿sabes qué? Vos no te diste cuenta, pero, digamos, a lo largo de tu carrera te pasó esto, te pasó lo otro, fíjate qué, ¿no? Y hay también un cuestionamiento, que no todas las personas están en capacidad de asumir y de decir, ah, sí, es verdad. Entonces, bueno, no, yo entiendo que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Cuando veo cómo las mujeres reproducen las prácticas violentas y el patriarcado y demás, y sobre todo las mujeres que ocupan determinados espacios de poder. Pero no me parece algo que es una locura, me parece que es parte de este proceso, ¿no? A ver, yo
pongo siempre como ejemplo el tema de la violencia doméstica o familiar. Cuando empezamos a trabajar, digamos, y a hablar de la violencia, era una cuestión privada, era una cuestión de cómo vos te llevabas con tu marido, y de la que nadie podía opinar, básicamente, que no había que meterse en la vida de los demás. Llevó un tiempo largo que eso fuera visto de otra manera, como un problema cultural, social, y no como parte de las relaciones, ¿no? Como esto que se pone siempre el ejemplo de que antes los medios, cuando había un femicidio, hablaban de crimen pasional, como si tuviera algo que ver la pasión en ese contexto, ¿no? Bueno, cambiar eso fue todo un avance, y bueno, y eso se va a ir, y eso digamos, se pudo hacer porque es una violencia que es muy extendida y que es muy visible, pero hay otras violencias que son mucho menos visibles, que están mucho más naturalizadas. Además, muchas veces es más complejo para las mujeres profesionales justamente asumir esta cuestión, porque no es solo la cuestión de asumirte como en un lugar de desigualdad, digamos. Muchas veces eso implica poner en riesgo tu carrera, tu trabajo, cómo te consideran, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de una feminista australiana que habla de la feminista aguafiestas, ¿no? La feminista que básicamente está molestando, porque está nombrando todo el tiempo lo que está mal. Y ponerte en ese lugar tiene un costo, no es que, ¿no? O sea, ponerse en el lugar que asumió Maribé, por ponerlo en una persona que hoy está realmente activando. No es gratis. O sea, ella recibe un montón de cuestionamientos, sabe que tal vez no la, digamos, la van a mirar de tal o cual manera, en tales ámbitos. Entonces, tampoco todas las mujeres quieren asumir eso. Y tampoco hay por qué pedírselo, digamos, por eso yo decía, no tenemos que pensar en esto como una cuestión heroica, y yo voy a dejar mi vida. No, porque esto tiene que ser un aporte a un proceso, y una cosa que nos haga vivir mejor, no que sea, digamos, un lugar donde dejamos la vida, no. Tiene que ser una cosa para vivir mejor, vivir más contentas, vivir más acompañadas. Yo hablo de la vida porque me parece que no es una cuestión que uno puede decir, bueno, yo asumo un proceso en mi ámbito laboral y eso queda circunscrito ahí. No, esto tiene que ver con cómo queremos vivir en nuestro ámbito laboral. ¿Por qué? Porque es muy importante, no nos da lo mismo, pero eso se va a reflejar en todos los ámbitos de la vida. Bueno, capaz me fui un poco por las ramas, pero quería... Bueno. Bueno, me pasó que tengo con una conexión muy mala en la compu, entonces me conecté el teléfono. Hay mucho viento, y entonces ahora me quedé sin... Sí, voy a ver si puedo dejar el teléfono conectado y retomar la presentación del PowerPoint desde la compu. Un poco la idea, estábamos hablando de las estrategias. Otra de las estrategias digamos, que se pueden implementar a nivel institucional son los planes estratégicos, valga la redundancia. Esto tiene que ver con definir acciones planificadas y con metas concretas de corto, mediano y largo plazo. Y lo importante, digamos, que sean sostenidos a nivel institucional. Plan estratégico para la igualdad de género en una institución no debería ser algo que está impulsado por
digamos, desde un solo espacio, sino que tendría que ser algo avalado a nivel institucional, ¿no? Tal vez es el resultado al que se puede llegar después de un trabajo previo, como hablábamos de los diagnósticos o de la sensibilización, y después arribar a la confección de un plan estratégico que lo importante y lo interesante es que tenga metas cuantificables de corto, mediano y largo plazo. Bueno, otra de las estrategias tiene que ver con la comunicación, esto que también ahí comentaba Gabriela, cómo desde los mecanismos comunicativos de la institución se incluyen cuestiones vinculadas a la igualdad de género, se usa un lenguaje, digamos, que promueva la igualdad de género en la medida de lo posible, se usan imágenes, digamos, todo lo que tiene que ver con el plano simbólico, pero que es muy fuerte también, y que construye una identidad, y que incluye además, ¿no? Desde lo simbólico podemos incluir o excluir. Entonces, bueno, incluir la perspectiva de género en la comunicación institucional es importante también. Otra estrategia son las comisiones o grupos de trabajo, como están en Rosario, como ya está también acá conformado, mantener esos espacios, ¿no? Que promuevan el intercambio de experiencias, promuevan acciones, por ahí son las que tienen un poco, van a cargar con la cuestión de impulsar ahí, de sostener, pero es importante que esto exista. Otra cuestión también importante son los protocolos. Los protocolos, sobre todo para atender las situaciones de violencia, ¿no? Las situaciones que se viven tanto dentro de la institución, entre quienes son parte de la institución, como las que puedan vivir personas que son parte de la institución en otro ámbito, pero que, digamos, se sientan acompañadas y puedan tener una contención a nivel institucional. Son herramientas de actuación que establecen procedimientos, que estandarizan procedimientos en una situación específica, y que tienen a nivel, digamos, de los protocolos de violencia, tienen dos efectos. Uno es contener y asistir y ayudar a la persona que ha sufrido violencia, ¿no? Esto puede incluir desde el asesoramiento jurídico, los espacios de escucha, o sea, que la persona que ha sufrido una situación de violencia de género sepa que hay a nivel institucional personas que la van a escuchar empáticamente, que no la van a juzgar, que van a estar capacitadas. Sí, estaría buenísimo, ahí dice Gabriela que nos pueden facilitar el protocolo de Rosario, estaría buenísimo. Bueno, eso, orientar a la persona en dónde tiene que recurrir y demás. Y el otro es también un mensaje, ¿no? El otro efecto que tienen los protocolos es enviar un mensaje de que las situaciones de violencia no son toleradas a nivel institucional, ¿no? No son toleradas e incluso son sancionadas. Entonces, ahí me parece que hay un doble efecto, tanto hacia las personas que pueden ser víctimas, como hacia quienes pueden, digamos, potencialmente ejercer violencia, ¿no? Bueno, protocolo justamente contempla eso y da un mensaje en ese sentido, que no es tolerada la violencia y que incluso puede ser sancionada. Y la otra estrategia, que era un poco lo que decía Germán, son las acciones afirmativas. Son las acciones que son temporales, lo que antes se llamaba la discriminación positiva, si lo han escuchado nombrar. Después se le para no usar la palabra discriminación, que era medio
fea, negativa. Bueno, las acciones afirmativas son acciones de carácter temporal que tienen como objetivo reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. En relación a las agresiones de las redes, sí, el protocolo debería contemplar, por eso un poco yo traía antes de hablar de esto el tema de las violencias, para que después cuando digamos, pensemos herramientas, tengamos ese panorama. No es solo un hecho de violencia físico o psicológico directo, sino otro tipo también de agresiones. Bueno, lo de las acciones afirmativas. Esto, tienen como objetivo reducir las desigualdades y generar espacios más igualitarios. Esto incluye los cupos o cuotas o paridad, por ejemplo, en la conformación de las comisiones directivas o de cualquier espacio, digamos, de dirección. Incluye cómo generar mecanismos para que las mujeres estén representadas en los concursos, por ejemplo, tanto en los jurados como en el acceso, ¿no? Incluso hasta se puede pensar también en, digamos, priorizar el acceso a las mujeres a determinados concursos. Esto también que decía Germán de poder, digamos, bonificarle la matrícula a las personas gestantes, eso también es una acción afirmativa. ¿Por qué se dice que las acciones afirmativas son temporales? Porque en realidad lo que se piensa es que tienen, digamos, el objetivo de corregir una situación y después ya no más. En realidad yo creo que esto es relativo. La ley de paridad en los cargos legislativos, por ejemplo, es una acción afirmativa, pero que ya está, ya digamos, modificó sustancialmente el acceso de las mujeres a los lugares de representación política. Ese tipo de acciones, de leyes, de normativas, son acciones afirmativas que se pueden implementar y por ahí, digamos, por eso es importante tener diagnósticos. ¿Por qué? Para implementar este tipo de acciones también necesitamos saber sobre qué, digamos, vamos a corregir, dónde se están expresando las desigualdades. Seguramente en el acceso a los cargos en las comisiones directivas hay que trabajar, porque debe haber ahí una desigualdad importante. Lo mismo en el plano económico. Bueno, eso ya, digamos, después hay que como hilar más finito en qué cosas se pueden ir modificando. Reglamentos, en general tienen que ver con las acciones afirmativas, con modificar normativas, ¿no? Reglamentos, estatutos y demás. Bueno, eso era un poco mi presentación de hoy. Creo que la idea era dejar como algunas ideas para seguir trabajando. Me faltó incluir, pero que lo charlamos también, el tema de las alianzas y de las redes dentro de las estrategias, la conformación de alianzas y de redes colaborativas. Es una estrategia que está muy buena, porque en esto, digamos, siempre hay gente que viene trabajando, que tiene experiencias para compartir. Entonces ir pensando también en eso está re bueno, y no digamos, no tomarlo como una cuestión fortuita, sino pensarlo desde una práctica, digamos, institucional. Todo esto que hoy hablé está por escrito, y después Marié se los va a compartir y se los va a dar para que ya lo tengan. Y bueno, ahora, digamos, nos queda charlar un poco y pensar cómo podemos seguir. En este tema de las redes que vos planteabas, Valeria, bueno, además de que se sumó Gabriela,
de Rosario, que está buenísimo. El primer taller hubo una colega que era del Colegio de Arquitectos de Neuquén, ¿se acuerdan? Que dijo que también estaban trabajando, bueno, Sí, Natalia. Nati. Neuquén y Bueno, Cipolletti. Natal, yo recibo la invitación a través de Natalia, porque estamos en una red que las podemos incluir, obviamente, en esta red, que lo que estábamos hablando últimamente era justamente esto de armar, de tratar de empezar a armar una red de todas las comisiones, de todos los colegios, en formación o formadas ya, o a todas las que les interese, porque me parece que en este sentido trabajar en conjunto por ahí con determinados lineamientos, a pesar de las particularidades de cada región o de cada lugar, me parece que nos puede fortalecer y nos puede ayudar, nos podemos ayudar en esta, digo. Sí, totalmente. Me parece que eso, o sea, es como una energía que nos va ayudando a empujar un poco la situación, así que me parece que está buenísimo. Sí. Si quieren que las agreguemos a este grupo que se llama Arquitectas Feministas, que somos varias, está esta chica de Jujuy, Mariana, o sea, somos unas cuantas. Si quieren anotar el teléfono por ahí en el chat, a las que les interese que las agreguemos, y desde ahí vamos armando de a poco, viendo. Y ya buenísimo. No intervengo más, así las dejo hablar a ustedes. No, está bien, está re bien. Sí, después, lo otro que le comentaba a Maribel es que quedó el contacto con las chicas de soyarquitecta.net, que está la posibilidad de armar una charla también con ellas para conocer cómo están trabajando, el tema de la encuesta y demás, y compartir un poco experiencias, que lo podemos pensar para, digamos, como próxima iniciativa ya concreta. Y bueno, también ahí tenemos el protocolo que si nos lo manda Gabriela ya también es otro elemento concreto para seguir, ¿no? Sí, eso está bueno, el protocolo es re importante, me parece. Sí, para mí también. Bueno, me mudé. Yo te vi que para otro lado. Y yo ahí ya tengo algunas ideas. Me parece bárbaro lo de las personas gestantes. Voy a hacer una disposición, después lo hablaremos con la comisión. Lo del protocolo me parece bárbaro. Y yo también decía, en las redes, ir poniendo cada 15 días o cada mes algo que tenga que ver con estos temas que estamos charlando, para que todos en el colegio sepan qué estamos hablando, porque si no es como que se pierde. Más allá de que algunos no quieren ni saber qué pasa, pero bueno. O sea, nosotros en la Comisión de Género nos vamos a seguir reuniendo y seguiremos haciendo cosas, pero bueno, estos temas que ya estuvimos viendo me parecen bárbaros. Y no sé vos, Valeria, si podés continuar a hacer algunas actividades o talleres que sirvan para agrupar a más arquitectos, arquitectas, más personas, para que estemos hablando todos lo mismo. Yo también me interesaba hacer alguna charla, no sé si con Tapia o con algún... a mí me gustó lo que me dijeron. Ay, te muteaste, Maribel. Me muteé, si no me di cuenta. O sea, ir invitando a diferentes arquitectas para que charlen sobre este tema. Sí, está re bueno. Sí, yo no tengo problema. Ahí también, bueno, hay que, digamos, no tengo problema como en organizarlo, coordinarlo. No tengo como el conocimiento de arquitectas referentas, digamos, más allá por ahí de
algunas que están en espacios vinculados a urbanismo y demás, pero lo podemos ir viendo. Están las chicas estas de Ciudades Auroras, que también se podría contactar para hacer alguna charla. Bárbaro. Estuvo buena la presentación que hizo. Se llama Débora Villa, me parece, la chica. Y bueno, y eso, y es por como... Débora Villalba, ¿no es? Villalba, ahí está, sí. Ir pensando, digamos, en sostener estas actividades, y seguramente a partir de ahí se va a generar lo que decimos la masa crítica, ¿no? La masa crítica para sostener, para impulsar y para transformar. Sí. Maribel no tiene tanta fe en la masa crítica. Maribel pone caritas con la masa crítica. Nos falta bastante con la Está masa difícil, crítica. parece, sí, parece. No pensé yo que iba a estar tan difícil, pero bueno. Será. No, yo pensé que la comisión directiva íbamos a hacer más. Y bueno, yo les cuento que la comisión directiva de la seccional estuvo integrada mitad mujeres y mitad hombres. No, creo que eran más mujeres que hombres. Después fueron renunciando, pero pensé que iban a participar más en esto. Pero bueno, evidentemente no. Bueno, Claro. ¿Y por qué renunciaron? Bueno, no, renunciaron por diferentes cosas, qué sé yo, por otros temas, digamos. Pero quedaron igual. Hay 1, 2, 3 arquitectas más de la comisión, pero ninguna les interesó este tema. Y bueno, por ahí podemos hacer algo más puntual con la comisión directiva. No sé, juntarnos y charlar, capaz. Está bien. Vos por ahí sabés un poco más. A mí me cuesta, ¿viste? Entender qué se puede hacer, pero bueno. Claro, por ahí, qué sé yo, sí, juntarnos y ver por qué, cómo la están viendo, ¿viste? También para... No, la mayoría es porque tienen más cosas Y bueno, para y hacer, después... otro trabajo, pero bueno. ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? Sí. Soy muy entusiasta. No, por ahí, a lo mejor generar, se me ocurre a mí, no sé, porque nosotros también estoy pensando cómo hacer nosotras estamos pensando cómo hacer también para convocar a la comisión y generar alguna actividad que no sea netamente una charla de género, que por ahí si vos les decís una charla de género salen corriendo, no les interesa. Entonces, por ahí, no sé, a lo mejor agarrar una de estas fechas importantes, qué sé yo, ponerse como objetivo el 25 de noviembre, por ejemplo, que es una fecha, por ahí no es tan importante como la del 3 de junio, pero es muy importante. A lo mejor generar algo, no sé, se me ocurre un concurso pequeño en relación a la violencia contra las mujeres, para mujeres, pero desde el colegio una intervención pequeña con bajo presupuesto, porque tampoco podés hacer algo con mucho presupuesto, pero en una de esas estando adentro, y entonces ya en la organización de esto y en las reuniones empezás a hablar del tema y de por qué la importancia de esto, ¿no? Pero a lo mejor con algún objetivo de realización de algo, ¿no? Hablando acerca de se me ocurre, es lo que estamos pensando por acá, ¿no? Así como posibilidad. Que tenga que ver con algo concreto, que sea la arquitectura, porque lo que nos piden todo el tiempo acá del colegio es que sea arquitectura, o sea, que lo llevemos a la arquitectura, que hagamos la fusión entre género y arquitectura, ¿no? Que es un poco lo que hace la colectiva, no sé si ustedes la conocen de acá, Arquelarre. Está en Instagram, está en todas partes, que hacen puestas todo el tiempo, llevan arquitectas, pero ligadas a la universidad, y todo el tiempo hacen puestas en relación a la violencia, por ejemplo, la violencia de género, la violencia machista. Se me ocurre. No, bueno, unir las dos cosas. Bueno. Con esto que vos decís, Gabriela, bueno, en Cipolletti tenemos la triste estadística de ser una ciudad que tiene un montón de femicidios, es más, tenemos 2 triples femicidios.
y podría ser alguna intervención pequeña, como decís vos, más bien simbólica en el espacio público. Exactamente, acá. Un lugar del espacio público, una calle, en una plaza donde, bueno, se nos dé autorización, obviamente. Eso estaría bueno. Acá también hay antecedentes de esto, porque Rosario ya largó un concurso para mujeres, también en un espacio público, lo sacó la municipalidad, entonces ya está ese concursito también que sirve de base como para ver de qué se trata y cómo armarlo, que también se los puedo facilitar porque lo tengo. Ah, bárbaro, sí, sí. Dirigido a mujeres y para el tema, esto creo que es el tema de la mujer trabajadora o algo por el estilo. Está bueno porque me parece que también otra de las cosas que nos tiene que pasar, me parece que muchas de las arquitectas que por ahí no se sienten convocadas por estos espacios, es que también tenemos que trabajar el tema de que somos mujeres trabajadoras. O sea, que tengamos un título y seamos profesionales no nos hace diferentes. Somos mujeres trabajadoras, ya sea que trabajemos en el ámbito público o en el privado, y me parece que esa construcción también puede ayudar a que nos veamos más colectivamente, más asociativamente, no la arquitecta tal que está en su estudio sola o con otros más y nada más. Parece que también ayudaría. Entonces, bueno, son conceptos que me parece que estaría bueno ir trabajándolos. Bárbaro. Sí. Sí. Sí, después es verdad esto que, no sé quién decía, Gabriela, de que a veces dentro de las profesiones hay como cierta resistencia a que venga otro de otro campo a hablarte, digamos. Bueno, no pasa nada igual, pero... No, Valeria, yo creo que nosotros, por lo menos nosotras acá, traemos mucha gente de otros campos en los que hablan la resistencia frente a la cuestión de la mujer y el género, básicamente. Sí, es verdad. Es un lugar de lucha y en todo lugar de lucha hay resistencia, porque se está jugando a un lugar de poder acá. O sea, hay alguien que tiene que ceder un poco de poder para que nosotras tengamos un poquito más de poder. Entonces es inevitable pensarlo por fuera de que será sororamente, será amorosamente, de la mejor manera que podamos, pero que algo de resistencia y que va a haber mucha gente que no le gusta, obvio que sí. No, sí, eso es así. Pero ¿por qué el género? Es esto, es este tema, ¿no? Porque bueno, qué sé yo pienso que para estar en esto también tenés que ser inclusiva en todo sentido, y no sé si la gente con la que estamos trabajando es inclusiva en todo sentido, ¿no? O sea, creo que no se puede pensar en los feminismos sino desde el lugar de la inclusión. Entonces, desde ahí ya, viste, no le gusta. Dicen que sí, pero en realidad es que no. Sí. Es así. Es así. Bueno, chicas y Germán, todes. Bueno, me parece que por mi parte la verdad que estuvo bueno, me encantó hacer estos talleres. Les agradezco aparte la confianza y el espacio. Como que también aprendí mucho. Así que me parece que es como para esto. Tenemos ya un camino, tenemos ideas para seguir. Así que sí, están grabados. Ahí desde el colegio iban a ver, desde Maribé para editarlos. Los vamos a editar y los vamos a poner en el canal de YouTube nuestro, así que los podés ver. Pero lo están editando, yo no sé eso, así que hay que esperar un poquito. Pero ya lo vamos a subir. Y además ahí está el material que que usamos en los 3 talleres. Está hecho como un PDF para que también se los iban a mandar a las personas inscriptas, que les quede y lo pueden usar aparte, sin copyright. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer, Valeria, y seguramente vamos a seguir trabajando en otras cosas.
pero estuvo muy bueno, muy interesante, y a mí me abrió un panorama, y bueno, y salieron un montón de cosas para hacer, así que ahora tenemos que seguir trabajando. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas por participar, y a todos, Sí. Germán. Yo también A quiero todos. A además de todos. por su Ahí aporte, está. a Maribé, que abrió este espacio, que se la jugó porque con las resistencias que ya sabemos, así que bueno, agradecerles, y bueno, a todas y todos los que participaron, la verdad que estuvieron muy buenos, a mí me parece que nos quedamos con un montón de cosas para pensar, para trabajar, así que me parece que está buenísimo. La intervención hoy de Gabriela también fue importante, porque bueno, como que la mirada de otro lugar, la experiencia de otro lugar, siempre ayuda muchísimo, así que la verdad que gracias, de mi parte, muchas gracias. Buenísimo. Bueno. Después también en el PDF está la bibliografía para ampliar ahí, hay páginas para ver de grupos que trabajan arquitectura y urbanismo con perspectiva de género y feminista, que bueno, también se los iba a mostrar acá, pero nada, también les pido disculpas por los problemas técnicos, la verdad que sí. No, no importa, vamos a subir igual todo lo que hiciste en PDF, y bueno, tienen que esperar un poquitito nada más. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, para les hipoleñes nos vamos a seguir viendo por acá. Sí, sí, sí. No es muy grande la ciudad, así que caminamos unas cuadras y nos encontramos. Bueno, muchas gracias a todas, gracias por permitirme participar, me encantó. La verdad es que aprendí mucho hoy, se me dispararon muchas cosas, anoté un montón de cosas nuevas para hacer. Así que bueno, fue súper útil, bárbaro. y ojalá que sigamos en la red y podamos construir cosas juntas. Sí, Ni hablar. Bueno, muchas gracias. Cierro, las dejo Gracias acá. Muchas gracias. a todas. Gracias. Gracias. Y nos estamos viendo. Nos Gracias. estamos viendo. Chao. Chau. Y cuídense todos. Sí. Chao, Gracias. muchas gracias. Chau, Chau. Germán. Chao, Germán. Chau, chau. Germán, Agos, María Luisa, todos.